partir de este minuto aquí en Doble Clic. Escuchas noticias en profundidad. Doble Clic. Conduce Ramón Ulloa en Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Bueno, y por eso ya estamos en comunicación con el climatólogo Raúl Cordero, siempre está con nosotros los días lunes en su espacio para hablar de los distintos temas. Y hoy nos hemos vuelto a contactar contigo, Raúl. Muchísimas gracias por atender nuestro llamado, justamente para tener una visión más general y comprender este fenómeno. Lo primero, saludarte, buenos días, y preguntarte si el comportamiento que tuvo en su desplazamiento, de lo que sabemos hasta ahora, de este huracán, se dio dentro de los términos que estaban pronosticados. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Ramón, ¿cómo estás? Bueno, yo diría que, como dijo hace relativamente pocas horas el gobernador de Florida, Ron DeSantis, no fue el peor escenario el que se dio. Es decir, otra vez yo diría que se salvó por los pelos Tampa. Tampa es la zona más vulnerable de toda la costa este, incluido el Golfo de México, de Estados Unidos, a huracanes, porque es extraordinariamente baja la cota de la costa en esa zona del país, y la bahía de Tampa además es extraordinariamente baja también y vulnerable a la acción de un huracán. Esa zona todavía recuerda lo que sucedió en 1921, la última vez que fue impactada de lleno por un huracán categoría 5. Este huracán tuvo categoría 5, pero como bien decías tú en la introducción, se disminuyó su categoría a zona 3, pero eso no es lo importante. Lo importante es que se desvió unos pocos kilómetros hacia el sur, haciendo que no llegara de lleno a la bahía de Tampa. Los daños probablemente en la zona donde llegó, que es más un poquito al sur, de unas pocas decenas de kilómetros al sur de Tampa, a la zona de Sarasota, son cuantiosos, pero el hecho de no haber entrado directo por la bahía de Tampa ya no fue el peor escenario. Queda por hacer evaluación de víctimas y daños materiales, pero digamos que otra vez se volvió a salvar Tampa. Tampa lleva salvándose, como te digo, más de 100 años, por los pelos siempre de estos huracanes. Por los pelos en esta ocasión son decenas de kilómetros, y parece que se volvió a salvar, pero otra vez vamos todavía, como bien dijiste tú, a esperar unos días a evaluar bien la magnitud de los daños, que no van a ser pocos. Ese comportamiento que tenga el huracán, ¿cuán preciso puede ser uno en el pronóstico de acuerdo a la evolución que va teniendo, y si ese comportamiento, por dónde entra exactamente el huracán, depende de qué en los últimos momentos? De los vientos en torno a la tormenta. Al final la tormenta también es un sistema de viento, así que puede desviarse unos pocos kilómetros. ¿Sabes? Esta tormenta tiene de ancho varios cientos de kilómetros, entonces desviar su posición central, el punto al que toca unos pocas decenas de kilómetros en 24 horas, yo diría que una gran certeza. Es decir, se sabía de este huracán desde el fin de semana, cuando todavía ni siquiera tenía categoría de huracán. Entre el domingo y el lunes, este huracán se formó, batiendo uno de los récords, porque es el huracán que solo en 48 horas pasó de depresión tropical, que es nada, a huracán categoría 5. Entonces batió el récord. En ese sentido ya se convirtió el mismo lunes en un huracán récord. Pero antes de eso ya se sabía que ese huracán iba a afectar la zona de Tampa. Te fijas, con más de 3 días de antelación. Y ayer, unas 12 o 14 horas antes incluso 24 horas antes, ya se sabía que tenía la tendencia a desviarse un poquito más al sur de Tampa, lo cual hizo respirar un poco. Pero claro, tú no puedes estar ahí esperar a que eso suceda. El mismo lunes se emitieron órdenes de evacuación en varias zonas de Florida, y algunas de esas zonas incluyen las que en ese momento se presumía podían ser las más afectadas. Al final, como te digo, no es que salieron salvados, pero digamos que no es el peor escenario. El peor escenario es, prácticamente la desaparición de la ciudad de Tampa. Eso ya no pasó. Tú sabes que desde 1921, la última vez que fue impactada de lleno por un huracán de esta gran categoría, la población en esa zona del país, de Estados Unidos, ha aumentado. En esa época, la población de esa época era, respecto a la actual, solo el 2%. ¿Te fijas? Eran muy pocos habitantes tenía esa zona. Y bueno, tú ves ahora la situación. Claro. Ahora, una de las cosas que se han tratado de graficar, ¿no? Y también nosotros en los informativos locales, como también los informativos internacionales,
es la afectación de la crecida del agua. Algunos lo malinterpretan o se confunden entendiendo que es la cantidad de precipitación de lluvia que hace subir ese nivel de agua. Ajá. No No, necesariamente es eso. Lo que estamos hablando es que no es son, eso, no. son Esta cosa se llama marejadas ciclónicas, les dicen en exactamente. español. Ya, Pero, pero eso también lleva a confusión, porque uno dice, son como marejadas, como oleaje, exacto, porque ¿no? eso es lo que nosotros entendemos por marejada, pero tampoco es eso. Tampoco es eso. La marejada ciclónica es un alza en el nivel del mar, que al inicio parece ser simplemente que está subiendo la marea. ¿Te Mm, fijas? Pero en vez de subir lo que usualmente sube la marea, 1 metro y medio, esta cuestión puede llegar, como llegó en algunas zonas, a 3 metros de altura. El peor escenario posible es que esa cuestión llegue 5 metros de altura. 5 metros. O sea, 5 imagínate que el metros. nivel del mar sube 5 metros. Entonces, obviamente, en una zona tan plana como es la bahía de Tampa, eso significa la inundación prácticamente completa de la ciudad. ¿Te fijas? O sea, rápidamente el agua penetra hacia adentro, pero no es que viene una ola, no es tan parecido al tsunami Claro, tampoco, no es a un pesar tren de de que al olas. comienzo también da una impresión así, porque al comienzo, igual que en los tsunamis, cuando el huracán está todavía a cientos de kilómetros de la costa, el mar se retira, ¿te fijas? Porque el que causa esta subida en el nivel del mar es la baja de presión en el ojo de la tormenta. Viste que el huracán, como en el ojo del huracán, el flujo de aire es ascendente. Entonces hay como una especie de vacío ahí que no solamente chupa aire hacia arriba, sino que también succiona, para que no suene tan feo, agua. Entonces te Mm, fijas que cuando el huracán está acercándose, comienza a chupar el agua alrededor, el mar se recoge en la costa y luego cuando el huracán se acerca te trae esa pared de agua de vuelta. Pero no llega una pared, sino que comienza como a subir. Te fijas, el nivel del mar sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo. ¿Te fijas? Es bien interesante. Y esa cuestión, como te digo, en español se llama marejada ciclónica, pero eso lleva a confusión porque no es así. En inglés se llama exacto. storm como tormenta, surge como subida. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, Eh, un alza anómala en el nivel del mar. ¿Te eh, fijas? Si además hay marea alta ese día o cuando llega el huracán, peor, 1 metro más, mm, gratis. ¿Te fijas? Una subida en el nivel del mar de 3 metros, ¿te fijas? ¿No? Si no tienes segundo piso, te ahogaste. no, claro, evidentemente que sí. Ahora, dentro de las cosas que hemos ido sabiendo ahora de manera muy fragmentaria, insistimos, los daños recién los vamos a cuantificar en las próximas horas y en los próximos días, pero una de las cosas que ya ayer le llamó la atención a algunos fue la cantidad de tornados que se fueron dando cuenta antes de que el huracán tocara tierra. ¿Qué significa eso y si es tan particular al Bueno, respecto? viste que los tornados requieren que se encuentre una masa de aire cálido y una masa de aire frío. Entonces ese contraste de temperatura es el que provoca o el que contribuye a la formación de un tornado. Entonces los tornados son más frecuentes cuando se dan en las temporadas intermedias, como en la primavera o como en el otoño. Ahora están ellos en el otoño. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos tornados en Chile, es cuando tenemos otoño, en mayo son los típicos, entre comillas, la temporada de tornados de nosotros. Bueno, Ujú. ahora están ellos en otoño, entonces hay masas de aire ya frío, porque se acerca el invierno, por ahí dando la vuelta, y este huracán que viene más desde más desde el Golfo de México trae masas de aire cálido. Entonces, al desordenar, entre comillas, la atmósfera en esa zona, facilita el encuentro de masas de aire cálido y masas de aire frío. Ese contraste a través de temperaturas es el que provoca Mm, que se forme o al menos contribuye a la formación de un tornado. Entonces, claro, es por la época del año también, que se produjeron ayer un récord extraordinario de más de 120 ¿así? alarmas de tornado en el estado de Florida. Es un récord, pero es también contribuye a la época del año. Si esta misma tormenta, este mismo huracán, se hubiese dado más en el verano del hemisferio norte, entonces ahí es menos probable que se formen tornados. Se pueden, pero menos probable porque no hay masas de aire frío disponibles. Te fijas que es el contraste de temperatura. Pero como estamos en otoño en el hemisferio norte, entonces, claro, eso hizo que se disparen las alarmas de tornado. Vamos Y, a ver, y el comportamiento hay de que evaluar todavía. ese comportamiento de esos tornados, que son, claro, mucho más específicos, pero que son bien Ujú, aterradores porque se ven en el horizonte. Y ayer, antes de que ujú, llegara el huracán propiamente tal, habían imágenes que daban cuenta de uno, dos, claro, tres que se veían como venir. claro. ¿Es bien errático ese su comportamiento, velocidad o cómo se desplaza? No es tan errático, o sea, sí hay ciertos patrones, pero viste que el huracán tiene la gracia, entre comillas, de que tú al menos sabes más o menos cuándo llega, más Ujú. o menos sabes a qué llega, con varios días de antelación. El tornado tiene el problema de que tú sabes que hay una alta probabilidad de que se forme el tornado, pero una vez que se forma, claro, puede tener un movimiento cuasi errático, no es tan errático, pero
te fijas, se mueve varios kilómetros y se forma en cuestión de minutos y desaparece también en cuestión de relativamente minutos. Entonces, Mm, como que es una cosa más difícil de prever. Tú lo que prevés con los modelos meteorológicos es, ok, hay un riesgo de tornado, pero luego para detectar la formación de tornado y hacer el seguimiento necesitan radares. Afortunadamente la península de Florida, igual que buena parte de Estados Unidos, cuenta con gran cantidad de radares meteorológicos, que se llama, que permiten detectar la formación de los tornados y hacerle seguimiento y eventualmente alertar a la población de qué más o menos tiene que hacer. Además, la población más o menos sabe, por experiencia, qué tiene que hacer en caso de tornado. Es una cosa que se ha demandado mucho en Chile. Te fijas, cuando tenemos tornados siempre salen colegas a decir, oye, necesitamos, la Dirección Meteorológica también sale a decir, oye, necesitamos radares sí. para poder, una vez que se forma el tornado, hacerle seguimiento y poder alertar, porque ahora lo que sabemos es con los modelos, hay riesgo de, pero si se formó o no se formó depende de un camarógrafo o de una víctima. Solo de esa manera sabemos que hubo Mm. o no hubo un tornado. Mira, ahora Raúl, el lunes, de hecho el lunes estuvimos conversando de estos temas, pero a propósito de lo que Sí, había po, ocasionado el del anterior Helen. huracán, y ahí tú nos advertiste, ojo, que esto se está formando y bueno, y ocurrió todo lo que ya estamos conversando ahora. Ujú. Entonces, estamos todavía en temporada, por lo tanto podemos tener más formación. ¿Hay algo en el horizonte que diga que prontamente hay algo similar o de características similares que pueda seguir manteniendo la alerta? Todavía estamos en temporada de huracanes. Todavía estamos en temporada de huracanes hasta fines de noviembre y hay el precedente. Mira, este es el huracán categoría 5, el más intenso, que se ha formado tan tarde en la temporada de huracanes, porque la temporada de huracanes parte en junio y usualmente tiene su pico en septiembre, es decir, ya estamos en octubre. ¿Te fijas? Entonces, como Ujú. que al comienzo de septiembre es donde más generalmente se forman las grandes huracanes. Entonces, este es el huracán que además de ser como hicimos el primer récord que mencionamos al inicio, es el que más rápido se ha intensificado jamás. Además de eso, es el huracán 5 más intenso que ha existido, se ha registrado tan tarde en la temporada, o sea, tan cerca del fin de la temporada. Ya. Pero hay antecedentes, nada más en el 2020, hubo un huracán cuasi categoría 5, o sea, muy cerca de ser categoría 5, que fue el huracán Iota, que aplanó Nicaragua. ¿Te fijas? Y ese huracán fue en noviembre, a inicios de noviembre, o sea, muy Ah, tarde. ¿Qué significa eso? Que todavía hay que esperar. Ahora verás, ¿por qué se activó la temporada de huracanes? Porque viste, la temporada de huracanes partió fuerte con Beryl, otro huracán categoría 5, muy al inicio de la temporada, y después septiembre fue súper tranquilo. Cuando es el pic de la temporada de huracanes, no había huracanes. ¿Te fijas? Entonces la gente dijo, qué raro, tanto que pronosticaron que iba a quedar la escoba, no pasó nada, se equivocaron otra vez. pero, pero no contaban con la astucia de la niña. Viste que la niña se está desarrollando en el Pacífico, y estamos hablando de la temporada de huracanes en el Atlántico, pero están ligadas. La niña facilita la formación de huracanes. Entonces, como la niña nos cerró la llave de lluvias a nosotros, también abrió la puerta a la formación de huracanes. Entonces se activó la temporada de huracanes, ahora que se consolidó, cuasi se consolidó, todavía no terminó su desarrollo, pero está ahí la niña. Entonces a nosotros se nos acabaron las lluvias y a los americanos se les abrieron las puertas del infierno con los huracanes. Así que vamos a ver cómo sigue, pero es interesante que, viste que está todo relacionado al final. claro. ¿Te fijas? La niña, es como increíble eso. Oye, y un último detalle, que es una anécdota que me olvidé de mencionar el día lunes A y que ver. es muy interesante relacionada con el otro huracán. Tú sabes que el sistema de alerta temprana de Estados Unidos depende mucho de los satélites. Todos usamos los satélites americanos. Los satélites meteorológicos americanos los opera la NOAA, la Agencia Norteamericana de la Atmósfera y el Océano. Los satélites están ok, pero los cuarteles donde se procesan los datos de los satélites quedan en Carolina del Norte. Y esos cuarteles generales quedaron caput el domingo de la semana pasada por el huracán Helen. Y ahí está la máxima de la ironía. Un huracán destruyó las facilidades que permiten operar el sistema de alerta temprana destinado a evitar la destrucción que causan los huracanes. ¿Te fijas? Es Mm, como extraordinario lo que pasó. Y es más que una anécdota, porque en muchos años no sabemos con los satélites americanos la temperatura del Océano Pacífico ni el Océano Atlántico, porque los satélites están operando, pero nadie está procesando los datos. Las páginas web están caídas hace 10 días de la Agencia Norteamericana de la ah, Atmósfera y el Océano, la NOAA. Es una cosa increíble. O sea, no solamente están matando gente, los huracanes, destruyendo infraestructura, sino que están también destruyendo el sistema que está diseñado para prevenir esa destrucción. ¿Te fijas? Es como increíble. increíble. Una última cosa, Raúl. Eh, bueno,
Cuando estaba en el Golfo de México y se iba acercando a la costa, ya explicamos esto, tú lo explicaste muy bien, ¿no es verdad? Fue rápidamente su crecimiento, su evolución, llega a categoría Sí. 5 a medida que se va acercando y en el último momento, último momento, cuando ya llega a la costa oeste, Ujú. baja a 3, pasa, toca tierra con 3, se degrada a 2 y ahora está saliendo por la costa este en categoría 1 para volver a tocar el mar, por decirlo, ya casi como tormenta tropical, ¿no? Sí. En el otro lado. Cuando vuelve a llegar al mar, ¿se puede reactivar en el otro lado o no? ¿O la diferencia de temperatura ya A no veces lo logra? pasa, a ¿Sí? veces pasa. Esos huracanes cuando vienen y llegan a la costa, penetran en la tierra y se debilitan, luego aparecen del otro lado de la costa y se fortalecen. Se llaman huracanes zombie. Y eso pasa Ah, muy, muy frecuentemente, no en la península de Florida, sino en la península de Yucatán. Llega el huracán, barre con lo que hay al medio, queda debilitado, pero llega al Golfo de México y se fortalece como huracán zombie. A veces ha pasado, pasa de lo Atlántico al Pacífico, o sea, una cosa increíble. Te fijas, cruza Centroamérica. Ya, pero este no se prevé que se fortalezca grandemente porque las aguas donde apareció, donde emergió, donde volvió al océano no están tan cálidas como debieran. ya. Pero vamos a ver cómo evoluciona. Otro detalle increíble, Ramón, es que anoche no solamente hubo muertos por huracanes en Florida, sino que también hubo muertos en Francia por los remanentes del huracán Kirk, que se formó en el Atlántico también hace 10 días. Te fijas, no afectó la costa de ningún país de América, pero se desvió hacia el hemisferio norte, hacia Europa, barrió un poco con Portugal, España y mató personas ayer, anoche, en Francia. Un huracán, ahora no llegó como huracán, pero el remanente es de la misma tormenta. Es increíble lo que está pasando y da al menos para conversar nosotros. Por supuesto que sí, para ilustrarnos, para conversar y para reflexionar de lo que está ocurriendo con los efectos que está teniendo cada vez más recurrente. Y bueno, por eso es que siempre recurrimos a ti, Raúl, para poder ejemplificarlo, entenderlo mejor. Así que muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Un abrazo, ¿eh? Encantado, Ramón. Nos vemos. Chao, Chao. chao. Doble clic. Conduce Ramón Ulloa, Tele 13 Radio y tele13radio.cl.